he visitado Tepozotlán en varias ocasiones y ahora regresamos para informarles sobre nuestro movimiento. Como aquí ya se ha dicho, voy a hablar poco, breve. ¿Saben por qué? Porque ya ustedes están muy conscientes. Ya no hace falta. Bueno, nada más decirles que continúa nuestro movimiento, que así como ustedes que están en este día, domingo, que pudieran estar en otras actividades deportivas, familiares, religiosas, que están aquí como buenos ciudadanos, así hay millones de mujeres y de hombres en todo el país. Es un movimiento nacional. He recorrido todos los municipios de México, los 2038 municipios del país. Visité también los 418 municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca, para que no se apague la llama de la esperanza. Ya podemos decir que logramos el propósito de mantener encendida la llama de la esperanza, que ya en todo el país hay un despertar de conciencia. Fue muy buena la decisión que se tomó después del fraude, luego que nos robaron la presidencia de la República, y ustedes lo saben, porque aquí en Tepozotlán ganamos la presidencia de la República en el 2006, y así fue la mayoría de los municipios del país. Pero una mafia, un grupo que se cree amo y señor de México, nos cerró el paso. Pensaron que nos íbamos a desanimar, que nos íbamos a desmoralizar, que nos íbamos a hacer a un lado, que a lo mejor podíamos hasta transar, traicionar al pueblo. Y se han equivocado, porque ahora este movimiento ya se ha consolidado y es como una lucecita. Eso es lo más importante, que indica que podemos salir del túnel en que nos encontramos. Es la esperanza de millones de mexicanos. Estamos luchando hasta por los que no nos ven con buenos ojos, porque sostenemos que el cambio no se va a dar de arriba para abajo. El cambio que se necesita se tiene que dar de abajo hacia arriba. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. ¿Por qué no esperar que el cambio se dé de arriba para abajo? Porque ya la llamada clase política se pudrió. Ya este régimen no da para más. Es un régimen de opresión, de injusticias, de corrupción, de privilegios. Ya para poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, solo con una renovación de la vida pública. Es el único remedio que hay para los males que aquejan, que atormentan a nuestra nación. Ya no se va a lograr nada si siguen las cosas igual. Se requiere un cambio en todos los órdenes de la vida pública, cambiarlo todo. La política económica que no funciona, llevan cerca de 30 años aplicando una política económica de élite, una política económica que solo beneficia a una minoría. Eso es lo que significa el neoliberalismo. Es una política de pillaje. Eso se empezó a aplicar en México desde Miguel de la Madrid, desde 1983, pero se acentuó con
Carlos Salinas, que fue el que entregó los bienes de la nación, del pueblo, a particulares, sobre todo a nacionales, extranjeros. Ahí fue donde se conformó el grupo que actualmente domina México, la oligarquía actual, la mafia de poder. Acabo de escribir un libro sobre eso, donde digo cómo fue que se quedaron con las riquezas de México y quiénes fueron los beneficiados. Salinas entregó los bancos, 18 instituciones de crédito que eran del sector público, entregó las empresas públicas más importantes del país. En su sexenio entregó 6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales, y ahí comenzó el despojo. Le siguió Zedillo, él entregó los ferrocarriles, acabó con 150 años de historia. Ferrocarriles empezaron a construir en la época del presidente Juárez. El primer tramo fue el ferrocarril México-Veracruz, lo terminó el presidente Lerdo. Luego, en la época de Porfirio Díaz, se construyeron más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril. Luego de la revolución se siguieron construyendo más vías férreas, y estos tecnócratas irresponsables, en un abrir y cerrar de ojos, acabaron con todos los ferrocarriles. Ahora nada más hay un tren de pasajero turístico que va de Chihuahua a Los Mochis, se llama el Chepe. Es lo único que queda. Zedillo también fue el que rescató a los banqueros y a los empresarios en 1995 con la crisis económica de ese entonces, con el llamado Fobaproa. Fíjense cómo no va a ser una política económica de élite que ante la crisis de ese año, en vez de rescatar a los productores, a los comerciantes pequeños, medianos, empresarios, en vez de rescatar al pueblo, decidieron rescatar a los banqueros y a los grandes empresarios. ¿Cómo se llevó a cabo ese rescate? Con el presupuesto público. Se convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. ¿Cuánto costó ese rescate? 80,000 millones de dólares, más de 1 billón de pesos. Esa deuda se contrajo en 1995. Han pasado 15 años y sigue igual.